Buenas tardes, mil disculpas, estaba transmitiendo hace unos momentos, la- eh, pero lamentablemente algo sucedió con las tecnologías y realmente hubo una interrupción en el video. Bueno, estaba mencionando de que quería saludar a las dos plataformas Aprendiendo Derecho y Penalistas de Ecuador, por cuanto han iniciado un proceso de jornadas académicas en donde varios profesionales podemos compartir con ustedes distintas temáticas. A mí me han pedido abordar una temática desde el punto de vista constitucional, y el punto de vista constitucional que voy a abordar con ustedes es la acción de protección, las diferencias entre la admisibilidad y procedibilidad. En este sentido, es importante, eh, en esta época de cuarentena, nos ha permitido de alguna u otra manera realizar varios procesos de reflexión, y sobre todo en este ámbito del derecho constitucional es necesario realizar un proceso de reflexión, por cuanto es necesario cuestionarnos si las garantías jurisdiccionales están funcionando, y están funcionando desde la óptica de la protección de los derechos. Y en este sentido tenemos que analizar si es que las garantías jurisdiccionales han sido cabalmente comprendidas no por los ciudadanos, no por los profesionales del derecho, sino por los jueces. Si es que los jueces están de alguna u otra manera entendiendo el alcance y la naturaleza jurídica de las garantías jurisdiccionales. Solo de esta medida las garantías jurisdiccionales se van a convertir en un mecanismo ante el cual las personas pueden acudir ante los jueces para solicitar se declare una vulneración de derecho, pero también se establezcan ciertas medidas de reparación. En este sentido, la acción de protección se constituye en una garantía de alguna otra manera primordial en manos de los jueces para la protección y tutela de los derechos. La acción de protección es una garantía que sufre una evolución, y sufre una evolución desde lo que sucedió bajo la Constitución de 1998 a la Constitución del 2008. La acción de protección prácticamente cambia por completo las dimensiones de la protección de los derechos, por lo cuanto las garantías dejan de ser única y exclusivamente instrumentos de orden cautelar para avanzar hacia ser concebidos como instrumentos de orden reparatorio. En este sentido, estos instrumentos de orden reparatorio no solo van a buscar suspender una acción o algún acto que está generando algún tipo de vulneración de derechos, sino lo que va a buscar también es reparar los derechos, es decir, suspender el acto, pero establecer una serie de medidas que reparen el acceso y el ejercicio a ese derecho. En este sentido, hay una completa diferenciación entre lo que era la acción de amparo bajo la Constitución de 1998 a la acción de protección. La acción de amparo tenía una naturaleza meramente cautelar, y esta naturaleza meramente cautelar se daba bajo los supuestos de la existencia de que un acto era arbitrario, ilegítimo, y que estaba ocasionando o que estaba vulnerando un derecho. La función de la acción de amparo en conocimiento del juez era suspender ese acto, pero hasta ahí no más. La gran diferenciación de lo que sucede con la acción de protección es que la acción de protección va a tener esa naturaleza también de orden reparatoria, pero también una naturaleza mucho más amplia. Bajo la acción de amparo únicamente podía ser conocida cuando una acción de una autoridad pública generaba algún tipo de vulneración de derechos. La acción de protección también se amplía su ámbito de conocimiento y puede ser presentada en contra de actos también de particulares y en contra de la implementación de políticas públicas. En el caso de la acción de amparo no había esa posibilidad, por lo que ya que en contra de lo que se presentaba era en contra de un acto concreto que estaba llevando a cometer una vulneración de un derecho constitucional. En este sentido, se amplía tanto el alcance de la acción de protección también como sus efectos. Y en este sentido, la acción de protección va a proceder específicamente ante tres situaciones. Primero, ante la acción u omisión cometida por una autoridad pública no judicial, o una autoridad pública
actos no jurisdiccionales que generen una vulneración de un derecho. Aquí hay que hacer una diferenciación entre acciones u omisiones. Omisiones son situaciones que no están realizando autoridades públicas no judiciales y que deberían ser realizadas, y acciones sí son hechos concretos que están generando una vulneración de un derecho constitucional, que están lesionando el contenido esencial de un derecho, específicamente en lo que se refiere al acceso, al ejercicio o al goce de un derecho. También procede la acción de protección contra una política pública, y aquí no necesariamente contra una política que está implementándose, ¿sí?, sino contra una política, contra una política pública que puede estar desarrollándose, que puede estar generándose, que puede estar implementándose recién, pero que de alguna otra manera confluyen aquí las fases de la implementación de la política pública. No necesariamente tiene que estar desarrollándose, puede estar en diseño, como he señalado. Y también procede en contra de los actos que pueden ser cometidos por particulares, específicamente en 3 situaciones. La primera situación es cuando los actos que han sido cometidos por particulares y vulneran derechos fueron cometidos por particulares que prestaban servicios públicos. Ahí entra la figura de los servicios públicos impropios. Los servicios públicos propios son servicios públicos que son presentadas por instituciones o autoridades estatales. Los servicios públicos impropios son servicios públicos que pueden ser presentados, prestados por particulares. Me refiero, por ejemplo, a la salud y la educación. Así como tenemos educación pública, salud pública, también tenemos servicios de salud prestados por particulares. La segunda situación de actos que pueden ser cometidos por particulares frente a los cuales procede la acción de protección son cuando los particulares están realizando actividades estatales a través de la figura de la concesión o de la delegación. Y la tercera es cuando los particulares están cometiendo algún tipo de acto de discriminación, o entre particulares existe una relación de indefensión y de subordinación. Es decir, entre los particulares hay alguien que va a ejercer el poder o va a ejercer mejores prerrogativas frente a otro. Entre estos 3 casos procede la acción de protección contra actos que han sido cometidos por los particulares. Entonces, bajo esa figura vamos a entender que ya no solo son actos estatales, actos concretos estatales, sino también bajo la figura de la acción de protección van a ser también actos que pueden ser cometidos por particulares, en los 3 casos que señalaba, también en la implementación de una política pública o en el simple diseño, o también frente a omisiones, situaciones que se olvidaron o que no quieren hacer las autoridades públicas no judiciales. Ahora bien, bajo este entendido de cómo evoluciona la acción de protección en su presentación tendrá que cumplir ciertos requisitos de admisibilidad y ciertos requisitos de procedibilidad. ¿Cuáles son estos requisitos de admisibilidad y de procedibilidad? ¿O quién es el que establece esta diferenciación entre requisitos? La diferenciación entre estos requisitos de admisibilidad y procedibilidad no tiene origen normativo, es decir, nosotros en nuestra Constitución y en nuestra ley orgánica no vamos a tener una diferenciación de requisitos de admisibilidad y requisitos de procedibilidad. Esta diferenciación viene dada por el precedente jurisprudencial. La Corte estableció la diferenciación de aspectos normativos en donde señaló que ciertos requisitos serán considerados única y exclusivamente para iniciar el trámite y otros requisitos que serán considerados una vez que se inició el trámite, pero serán considerados para determinar si se acepta o no la acción de protección, se declara la vulneración y se establecen las medidas de reparación que se los amerita. En este sentido, los requisitos de admisibilidad única y exclusivamente serán aspectos formales para saber si el juez puede iniciar o no y darle trámite a esa acción. En tanto, los requisitos de procedibilidad, en cambio, será ya la determinación si existe la vulneración de los derechos constitucionales, es decir, la verificación de asuntos del fondo,
para saber si es que se niega o no la acción de protección, y si es que se acepta, se establecerán las medidas cautelares que proceden en este caso. La diferenciación que hace la Corte Constitucional entre requisitos de procedibilidad y requisitos de admisibilidad está contenida principalmente en la jurisprudencia creadora, la que establece esta diferenciación, contenida en la sentencia 102.13 CEP-CC, y que es ratificada por una regla del precedente jurisprudencial que está contenida en la sentencia 116 PJO-CC, en donde se hace la diferenciación de estos requisitos con mayor detenimiento entre procedibilidad y admisibilidad, y en donde incluso se establece el alcance de varios requisitos de procedibilidad. A ver, para ser un poco más esquemático y mucho más ejemplificativo, voy a hacer la diferenciación entre cuáles son esos requisitos de admisibilidad y cuáles son los de procedibilidad. De acuerdo al precedente jurisprudencial, los requisitos de admisibilidad son los contenidos en el artículo 10 y en el artículo 42, numerales 6 y 7. En tanto que los requisitos de procedibilidad son los que están determinados en el artículo 40 y en el artículo 42, numerales 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son esos requisitos de admisibilidad que el juez tiene que tomar en consideración para saber si inicia o no, si es que admite o no a trámite la acción de protección? La primera es el cumplimiento de los requisitos de la demanda que están establecidos en el artículo 10. Voy a referirme brevemente a cada uno de ellos porque aquí también hay que hacer una diferenciación. Estos requisitos de admisibilidad no son requisitos radicales o requisitos ultraformales, en el cual el juez, ante la ausencia de estos requisitos, puede simplemente inadmitirlos. Aquí también habrá ciertas diferenciaciones que tienen que tomarse en cuenta producto de este carácter formal de las garantías que están establecidas en el artículo 86. En este sentido, estos requisitos que debe contener la demanda son requisitos básicos y requisitos que están contenidos en el artículo 10, como por ejemplo el nombre de la persona que está presentando la acción de protección. Ojo, no tiene que presentar el titular del derecho que ha sido vulnerado. Aquí existe lo que se conoce, en virtud del 86 de la Constitución, lo que se conoce como la legitimidad popular o la legitimación popular que tienen todas las personas para presentar una garantía jurisdiccional. Yo no tengo que acudir ante un juez indicando que soy el titular del derecho vulnerado. Puedo presentarlo a nombre de otra persona o indicar que existe la vulneración en razón de otra persona. Eso tengo que diferenciar. Si es que soy el titular del derecho vulnerado, pues bueno, tengo que especificar que soy el titular del derecho vulnerado. O si no, tengo que determinar que estoy presentando por los derechos de otra persona cuyos derechos han sido vulnerados. Segundo, tengo que determinar también quién es la autoridad pública que ha cometido la acción o vulneración, o quién es la autoridad pública que está diseñando o implementando la política pública, o quién es la persona particular. Y si estoy indicando que es un particular que me ha generado una vulneración de un derecho constitucional, tengo que indicar en qué casos estoy. Es decir, si es un particular que presta un servicio público impropio, si es un particular que ejerce una actividad estatal por la figura de delegación o concesión, o si es un particular frente al cual estoy sufriendo discriminación, o estoy en subordinación, o estoy en una relación de desfavorabilidad frente a esa persona. Tengo que indicar también, entre estos requisitos de la demanda, también si es que voy a presentar medidas cautelares, en este caso medidas cautelares conjuntas. Y también tengo que determinar, bajo la declaración, de que no he presentado otra garantía jurisdiccional, y también tengo que determinar todos los elementos probatorios con los que voy a aportar para determinar que sí existe esta vulneración de derechos constitucionales. Ojo con esto. La presentación de los elementos probatorios está condicionada siempre y cuando yo tenga la carga probatoria, es decir, siempre y cuando el accionante tenga la carga probatoria. Cuando se trata de
acciones u omisiones o políticas públicas que son ejecutadas por autoridad estatal no judicial, yo no tengo la carga probatoria. El accionante no tiene la carga probatoria. El que tiene es el Estado. El Estado tiene que demostrar que no existe vulneración de derechos y aportar con todos los elementos del caso. Bajo esta situación, el juez constitucional no me puede exigir a mí como accionante que presente todo el recaudo probatorio porque yo no tengo la carga de la prueba y no puede, peor aún, inadmitirme la demanda por el hecho de que yo no presento el recaudo probatorio que sea necesario. Entonces son situaciones que tienen que tomarse en consideración, tomando en cuenta que la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales establece que presentaré todo el recaudo probatorio, salvo en los casos en donde se invierta la carga de la prueba, como es el caso de las vulneraciones que han sido cometidas por autoridad estatal. En el caso de particulares, obviamente, el accionante es el que tiene la carga de la prueba y es el que va a presentar. Ahora bien, esto de la carga probatoria tampoco es rígido como en materia penal o en materia no penal, en donde se está determinando cuál de las partes procesales tiene la carga de la prueba. En materia constitucional, la carga de la prueba puede ser denominada, perdón que utilice este término tal vez no adecuado, es muy disímil, por cuanto incluso el juez puede ordenar el recaudo probatorio que considere necesario, en virtud de los precedentes que yo ya he manifestado. Entonces, tomen en consideración esta situación. El cumplimiento de los requisitos de la demanda obviamente va a ser necesario para dar mayor viabilidad y mayor sostenibilidad al trámite. Pero, ¿qué es lo que sucede cuando no se cumplen con los requisitos que están establecidos en la demanda? Sí, el juez puede mandar a aclarar o completar. Si es que no se aclara o completa en el término de 3 días, el juez tiene una discrecionalidad y esa discrecionalidad está condicionada por el hecho de que a pesar de no cumplir con los requisitos del artículo 10, puede dar trámite a la acción de protección si es que determina o puede ver que existe una vulneración de derechos humanos. Es decir, el no cumplimiento de los requisitos que están contenidos en la demanda no condiciona la admisibilidad también del trámite. Ahora bien, estos son parte de los requisitos de admisibilidad, pero también son parte de los requisitos de admisibilidad los numerales 6 y 7 que están contenidos en el 42 de la Ley Orgánica de Garantías. ¿A qué se refiere? El 6, que no se refiere a providencias judiciales, claro, la acción de protección procede contra actos de autoridad estatal no judiciales, y 7, que no sean actos emitidos por el tribunal, por el Consejo Nacional Electoral que puedan ser impugnados ante los jueces especializados en materia electoral, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, el condicionamiento de la admisibilidad estará de alguna u otra manera reorientada hacia el cumplimiento de lo que determina el 10 y hacia el cumplimiento de lo que determina el 42, numerales 6 y 7. Eso va a determinar el juez en su primera providencia si es que se cumplen estos requisitos de admisibilidad mediante un auto determinando si se admite o no se admite a trámite. En el caso de que se admita a trámite, inicia la sustanciación de la causa y se tendrá que verificar el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, es decir, de procedencia de la acción de protección. Y estos requisitos de procedencia de la acción de protección están determinados en el 40 y en el 42 del 1 al 5. ¿Cuáles son estos requisitos de procedibilidad de la acción de protección? Y aquí brevemente me voy a referir a cuál es el alcance de cada uno de ellos. ¿Qué es lo que tiene que verificar el juez una vez que se ha admitido la causa? El juez lo que tendrá que verificar en un primer momento será, y refiriéndome a lo que dice el artículo 40, que exista la vulneración de un derecho constitucional. Aquí hay una situación que es sumamente cuestionable y no entendible por parte del precedente jurisprudencial. Es lo que se refiere a la diferenciación entre la dimensión legal de un derecho y a la dimensión constitucional de un derecho. La dimensión constitucional del derecho, por boca del propio precedente jurisprudencial, ha señalado que toda dimensión constitucional de un derecho estará relacionada específicamente con la dignidad de las personas, es decir, con todo lo necesario para que una persona pueda vivir en dignidad. Bajo esa concepción entendería que todos los derechos
todos los derechos, todas esas prerrogativas que son propias de las personas por el simple hecho de ser consideradas personas, están relacionadas y pueden ser tutelables a través de la acción de protección. Al juez le correspondería justamente determinar cómo se produce la vulneración o qué parte del contenido esencial de ese derecho ha sido vulnerada. En este sentido, el numeral 1 del artículo 40 va a estar relacionado con el 42 numerales 1 y 2. En este sentido, determinar si existe la vulneración de un derecho constitucional que tiene que ser verificada por el juez constitucional. Verificar si es que este derecho, obviamente, cuál es la parte del contenido esencial que ha sido vulnerada. Ahora bien, la determinación de esta violación del derecho constitucional no es algo que el juez lo pueda realizar a través de un análisis explícitamente o específicamente normativo. El contenido esencial de un derecho no está en muchos de los casos determinado exclusivamente en la norma. Para esto se necesita un ejercicio argumentativo en donde el juez va a necesitar el análisis de una serie de elementos integrantes del sistema jurídico como la jurisprudencia, la propia doctrina, que le permiten entender a cabalidad cuál es la dimensión, cuáles son las dimensiones o cuál es el contenido esencial de un derecho para entender cómo se vulneró o si es que se vulneró o no se vulneró un derecho. El segundo requisito de procedibilidad es que obviamente exista el acto identificable, la acción o omisión de una autoridad pública no judicial o la política pública o el acto cometido por el particular en los tres casos que señalaba. Y el tercero se refiere a que no exista otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho vulnerado. Es decir, la famosa alegación que nos realizan los jueces cuando presentamos la acción de protección, y por qué estoy generalizando, porque esto es algo muy común que pasa cuando nosotros presentamos las acciones de protección, que los jueces nos digan, ¿sabe qué? Mire, lo que usted me está señalando como vulneración de un derecho constitucional puede ser demandado por la vía ordinaria, es decir, ante los jueces ordinarios, específicamente ante el contencioso administrativo. Esa es la vía eficaz idónea, por lo tanto remítase a esa vía eficaz idónea. Ese es el mecanismo eficaz, no es el juez constitucional. ¿Qué es lo que nos ha dicho de este requisito? ¿Qué es lo que nos ha dicho el precedente jurisprudencial y cómo entender este precedente jurisprudencial de conformidad a este requisito, que es la inexistencia de un mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz distinto al de la acción de protección para tutelar el derecho constitucional? ¿Cómo entender esto? Primero, a través del cumplimiento de dos premisas. Primero, el juez tiene que determinar si es que existe o no otro mecanismo para tutelar el derecho constitucional, no en la jurisdicción ordinaria, sino en el conjunto de garantías jurisdiccionales. Es decir, el juez lo que tiene que valorar es una situación de orden de aplicabilidad de las garantías jurisdiccionales, señalando, por ejemplo, que una situación puede ser susceptible a otra garantía jurisdiccional, como el habeas corpus, como el habeas data, como el acceso a la información pública, como la acción por incumplimiento. Es decir, en el conjunto de garantías tiene que determinar justamente si es que procede o no la acción de protección, no dentro de la jurisdicción ordinaria. Primera situación para tomar en cuenta respecto al alcance de este requisito de procedibilidad. Segunda situación, que obviamente recae en el ámbito constitucional, y aquí vuelve la confusión. El juez constitucional, el juez del precedente jurisprudencial obligatorio, a través de la regla del precedente contenido en la 1.16 PJO y en la jurisprudencia fundadora, no hace una mayor diferenciación, y aquí únicamente lo que dice que la dimensión constitucional se refiere a todo lo que tenga que estar relacionado con la dignidad de las personas. Es decir, todo es tutelable o protegible a través de la acción de protección. No cabe, por lo tanto, entrar a señalar que esto es una cuestión de legalidad o esto es una cuestión de constitucionalidad. Ahora bien, esto es lo que señala. El artículo 40, numeral 3, está relacionado también con el 42.4. En el 42.4 también se habla del tema de que la acción de protección procederá cuando no exista otro instrumento dentro del ordenamiento jurídico para tutelar el derecho. Bajo esta premisa,
hay que entender tanto lo que dice el 40 numeral 1 como el 42 numeral 4 en el sentido de que, primero, la garantía de la acción de protección no es residual. ¿A qué me refiero con esto de que no es residual? Es decir, yo no tengo que suponer o poner en correlación el ejercicio de la acción de protección frente a otros recursos o acciones que me da el ordenamiento jurídico. Yo no tengo incluso que agotar otros recursos o acciones dentro del ordenamiento jurídico para poder presentar la acción de protección. Es decir, la acción de protección no está condicionada a la presentación de otras garantías. La acción de protección es subsidiaria, coexiste con otros mecanismos que están tanto en la jurisdicción ordinaria como otros tipos de recursos para poder de igual manera tutelar de manera eficaz e inmediata el derecho constitucional. Aquí hay que tomar en consideración otra situación en el sentido de que también el precedente jurisprudencial ha señalado es que los jueces constitucionales, en el conocimiento de una acción de protección, no pueden llegar a la conclusión que para poder rechazar o declarar no procedente una acción de protección, única y exclusivamente basándose en lo que establece el 40 numeral 3 o el 42 numeral 4, es decir, de que existe otra vía en el ordenamiento jurídico. Y esto es algo muy reiterativo, como el que les comentaba, y es la muletilla con la cual nos vamos a encontrar por parte de los abogados del Estado y específicamente por parte de la Procuraduría General del Estado, con el mayor de respeto de los colegas, que siempre nos van a señalar eso. No, es que este es un tema de legalidad, esto es un tema que tiene que ir al contencioso. Ahora bien, sí, habrán situaciones que aparentemente podrían ser presentadas a través de un recurso en materia contenciosa administrativa, pero ¿qué nos dice la Corte para que el juez haga una diferenciación? La Corte va a señalar que el 40 numeral 3 y el 42 numeral 4 tendrán que ser interpretados en el sentido de que hay ciertas características en ciertos recursos y ciertas acciones dentro de la jurisdicción ordinaria que pueden ser ineficaces o pueden ser muy demoradas o pueden ser demasiado tortuosas, que van a generar mayores afectaciones porque se van a tener que demorar un tiempo completamente desproporcionado, o porque de alguna otra manera son situaciones que no compadecen ser sometidas a los tiempos que están establecidas en la jurisdicción ordinaria. Por lo tanto, la acción de protección es la vía idónea, es la vía eficaz, porque es la vía mucho más rápida. En este sentido, se establece también el hecho de que cada juez tendrá que tomar en consideración las características propias de los procesos que aparentemente serían los idóneos o eficaces para tutelar un derecho frente a la acción de protección. En el ejemplo que les estoy poniendo, es tutelable un derecho a través de la vía contenciosa administrativa, a través del recurso subjetivo ante el Tribunal Contencioso Electoral. Yo puedo hacer una apreciación de orden general de decirles que no. ¿Y por qué no? ¿Qué tiempo demora un recurso contencioso administrativo, un recurso subjetivo? 2, 3 años, 4 años. 4 años es la vía idónea para tutelar un derecho. A eso es lo que se refería el juez constitucional, que frente a eso, si es que yo tengo la presunción de que existe una vía más idónea, tengo que analizar efectivamente en qué consiste esa vía, y si esa vía es idónea en el tiempo, en el resultado, y en otros elementos que pueden tornar ineficaz esa vía, en donde solo después de ese análisis podré tomar en consideración que efectivamente sí, la acción de protección va a ser la vía más idónea, más rápida, frente a una supuesta vía en la jurisdicción ordinaria que es sumamente lenta, que es sumamente ineficaz en el resultado y que es completamente tortuosa a la hora de buscar lo que yo estoy consiguiendo, que es reparar el derecho constitucional. Otra situación que creo que ya les comenté, que señala este precedente de cómo entender el 41 y el 42 y el 42 4 de la Ley Orgánica de Garantías. Los jueces no pueden única y exclusivamente fundamentar su decisión en que existe otra vía. Aquí se establece una condicionante en la que se les está señalando al juez: a ver, independientemente de que exista otra vía, usted tiene que realizar un análisis sucinto de todas las vulneraciones de derechos que han sido alegadas. Una vez que usted realiza todo ese análisis sucinto de todas las vulneraciones de derechos que han sido alegadas,
afirmándolos o descartándolas, ahí sí determíneme que existe otra vía. Y ahí sí determíneme que esto podrá ser susceptible a la vía en el ordenamiento jurídico y si es una cuestión de legalidad. Pero solo después de analizar si hubo o no vulneración. Entonces, el juez no puede tomar la salvedad más fácil de decir, sí, sabes que este tema es un tema de mera legalidad, por lo tanto anda al contencioso o anda a la jurisdicción ordinaria. No, o sea, el juez está prohibido. Y si es que hace eso, existe la condicionante en el precedente jurisprudencial que desnaturaliza la acción de protección y vulnera la seguridad jurídica. Es decir, genera una nueva vulneración de derechos constitucionales. Entonces, en este sentido, el juez lo que tiene que hacer para no caer en esa vulneración es analizar una por una las vulneraciones alegadas y solo después de que lo haga, en el caso de descartarlas, señalar que existe la vía. Esto reafirma la acción de protección como un mecanismo idóneo para tutelar todo derecho constitucional. Y aquí hay una diferenciación con el amparo. El amparo estaba muy restringido también en materia de derechos económicos, sociales y culturales y en derechos políticos. La acción de protección tiene una amplia cobertura para tutelar un sinnúmero de derechos constitucionales. En este sentido, bajo esta figura, nosotros vamos a poder observar que el juez está condicionado justamente a entrar a analizar las vulneraciones y el contenido esencial de cada uno de los derechos sin dejarse abstraer por situaciones de orden formal o incluso de interpretación alejada a la realidad de las garantías jurisdiccionales. Eso con los requisitos de procedibilidad que están contenidos en el artículo 40. En el artículo 40, vamos al artículo 42, ya me he referido específicamente a algo del 42, pero ¿cuáles son otros requisitos que están establecidos en el 42 como requisitos de procedibilidad? Que exista, que se desprenda de los hechos vulneración a derechos constitucionales. Bueno, esto es obvio. Que cuando los hechos que generan vulneración aún sigan vigentes, es decir, no hayan sido extinguidos, a menos de que se siga produciendo los efectos. Eso también hay que tomarlo en claro. También hay que tomar como un elemento de procedibilidad cuando de alguna u otra manera lo que se está buscando es demandar la inconstitucionalidad de un acto. Aquí lo que se está reclamando es la vulneración de un derecho constitucional, no la incompatibilidad tanto en el fondo con la forma con la Constitución. Eso sí es un error que puede ser recurrente en la presentación de una garantía jurisdiccional como la acción de protección, que me abstraigo del señalamiento específico de la vulneración y empiezo a señalar que determinadas situaciones son de orden inconstitucional, bien sea por el fondo y por la forma. Eso sí es una causal de improcedencia de la acción de protección. Que el acto pueda ser impugnado en la vía judicial o eso ya me referí, cómo debemos entender y cómo está siendo mal entendido por nuestros jueces, y también el requisito de procedibilidad, que no se esté solicitando la declaración de un derecho. ¿A qué se refiere esto con la famosa declaración de un derecho? Esto se refiere exclusivamente a situaciones de orden patrimonial, es decir, cuando yo estoy señalando o estoy utilizando la acción de protección para solicitar que se me indique que yo soy el legítimo heredero, que soy el legítimo propietario, es decir, cualquier situación que tengo o no tengo una deuda, es decir, son situaciones que se enmarcan dentro del ámbito patrimonial, conforme lo ha dicho la Corte. Es decir, en este caso el ámbito patrimonial, y también es discutible, estaría excluido de la presentación de la garantía porque justamente estarían dentro de esta causal, de este requisito de procedibilidad de la acción de protección. En este sentido, entonces, voy a tener y voy a poder apreciar un conjunto de requisitos que me permiten activar o iniciar el trámite y otros requisitos que me permiten demostrar la vulneración de derechos y la justificación de las medidas de reparación que estoy solicitando. Entonces, hay que tener claridad entre la admisibilidad del trámite y la procedibilidad del trámite. La procedibilidad, el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, obviamente van a ser determinados por el juez, no en un auto como en la admisibilidad, sino en una sentencia, en donde obviamente, como repito, se declarará la vulneración o no, y si se declara, se determinará las medidas de reparación integral que son susceptibles. Eso con respecto a la diferenciación de estos elementos de admisibilidad y de procedibilidad que tienen que tomarse en cuenta para la sustanciación y para el desarrollo de una acción de protección.
Situaciones que tienen que ser tomadas en cuenta también y que me voy a referir brevemente a cada una de ellas. Juez competente, juez de lugar en donde se comete la vulneración de derechos constitucionales de acuerdo a lo que determina el 86, o juez de lugar en donde se producen los defectos. Por ejemplo, me separan de manera arbitraria e ilegítima de un cargo que gané, es decir, que cumplí con los requisitos de continuidad y permanencia en el ordenamiento jurídico, que es el concurso de oposición y méritos, me separan del cargo de manera arbitraria o ilegítima. Presento la acción de protección. El acto se produce en la ciudad de Quito, pero estoy desempeñando mi profesión y mi servicio público en la ciudad de Cuenca. Existe la competencia concurrente. Puedo presentar en Quito o puedo presentar en Cuenca, que es el lugar en donde se producen los defectos. Situación que tiene que ser tomada otra situación que tiene que ser tomada en consideración. El tema de la determinación también de la audiencia pública. El desarrollo de la audiencia pública es obligatoria, en donde se tienen que escuchar a las partes, en este caso, a quienes, al accionante, a los accionados, y a quienes también tienen interés en la causa. Aquí el artículo 12 habla de la posibilidad también de quien tenga interés en la causa, o a quien tenga simplemente la gana de pronunciarse dentro de esa causa, lo haga, y está plenamente facultado a hacer. A través de la audiencia se escuchan a las partes, y en esto sí se tiene que tomar en consideración, y vuelvo a recalcar, el manejo informal que tiene este procedimiento. La audiencia es muy informal. La audiencia sale por completo de la estructura sistemática y ordenada que está determinada para las materias no penales. La audiencia simplemente se escucha en un primer momento al accionado, se escucha a los accionantes, se escucha a los terceros con interés, con una réplica, y termina con una intervención del accionante. Hasta ahí, no se tiene que especificar todas las formalidades de alegatos, de descripción de elementos, nada. Si los jueces de alguna otra manera adoptan la lógica de el COGEP para evacuar una audiencia de acción de protección, está vulnerando la naturaleza de la seguridad jurídica y de una garantía, porque le está volviendo formal algo que por mandato constitucional es informal. Es sumamente informal el procedimiento, son situaciones de orden rápido, de orden sumamente sencillo, que permite incluso a una persona acceder sin el patrocinio de un abogado, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, en ese sentido tiene que manejarse la audiencia. La audiencia solo puede terminar con la decisión que tome el juez, indicando si existe o no vulneración de derechos constitucionales. Y sobre la decisión se puede apelar ante la Corte Provincial de Justicia, quien es la que tendrá que conocer la apelación de una de las partes que asimismo estén interesados en este tipo de recursos. No me quiero extender por cuestiones de tiempo y de plataforma. Les agradezco muchísimo por la oportunidad, por este espacio. Espero que exista otro espacio para poder ir analizando con mayor detenimiento cada uno de estos aspectos que conllevan a la acción de protección. He tratado de ser muy sistemático, muy sencillo, y tratar de condensar una serie de elementos para poder tener mayor comprensión. Les agradezco a todos por el tiempo. Les envío un fuerte abrazo y espero poderles ver a cada uno de ustedes. Saludo a muchos amigos, a muchos alumnos que veo que se han conectado, y con el deseo de que pronto estemos con mejores días, tanto por lo que estamos atravesando y por las duras situaciones que se vienen. Un cordial abrazo para todos.